Eso. ¿Quién es Eliana Edith? ¿De dónde eres? ¿Cómo comenzaste en Nueva York? ¿Cómo comenzaste con todo este tema? Una introducción rápida para que la gente te conozca más a fondo. Pues soy una ecuatoriana, soñadora, enamorada de Nueva York desde niña. Mi familia es muy humilde, mis orígenes son humildes. La Maná es un cantón pequeño en la provincia de Cotopaxi. Cuando era niña recuerdo haber vivido en condiciones muy humildes. Sí. Y era inconforme con mi vida desde niña. O sea, siempre renegaba la pobreza. Me acuerdo, desde muy niña, 5, 6, 7 años, yo no quería llevar a mis compañeros de la escuela a mi casa porque me daba vergüenza que dónde se van a sentar, que esto está viejo, y yo me molestaba. Y desde ahí yo decía, yo tengo que salir de la pobreza. O sea, yo no me gusta, no soy de aquí, o sea, no. Y yo pues tengo una prima neoyorquina y ella cuando nos iba a visitar me hablaba mucho de Nueva York y yo vivía a través de sus historias. Éramos de la misma edad, somos de la misma edad. Entonces ella me comentaba, sí, Nueva York es así, yo vivo así, Disney, esto, el otro. Y yo, sígueme contando. Y yo me imaginaba... Tú estabas volando. ¿Ya? Sí, yo estaba volando y yo decía, ay, un día yo voy a vivir ahí. Después decía, mami, papi, vámonos a Nueva York. Yo quiero vivir allá. Bueno, pasaron los años. Yo me fui de mi casa muy joven. Mis papás son divorciados. ¿A qué edad te fuiste de tu casa? Me fui a los 15 años. Ah, muy joven. Sí, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Mi papá emigró a España. No lo volví a ver desde que yo tenía 12 años y él se fue hasta cuando ya era una adulta y ya tenía hasta mi hija. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo volví a ver. Sí, ¿Él volvió años. a Ecuador o se quedó en España? Él volvió a Ecuador, ahora está en Ecuador. Pero la idea es que yo no crecí con mi papá. Claro, no tuviste la figura paternal. No, a los 12 años él se fue. ¿Con quién creciste, Eli? ¿Quién fue? Con mi mamá. Y pues por eso me fui de mi casa, porque pues estaba en la adolescencia, no tenía la figura paterna y pues yo era una adolescente rebelde, renegada de la pobreza. Quería, pues dije no. Trabajé desde me acuerdo que así fue como yo empecé a trabajar desde los 15 años en Ecuador, porque pues cuando mi papá vivía con nosotros, yo pues tenía la educación y todo. Después ya mi papá no estaba y yo estaba en un colegio, en una escuela pagada. Privada era, Ajá, claro. Sí, después pues ya mi papá se fue, ya no teníamos como las mismas... Claro, condiciones, o sea, no podías pagar. Condiciones, no es que éramos ricos, pero salimos de La Maná y por el trabajo de mi papá nos radicamos en Quito. Por eso yo crecí en Quito, ahí estudié en la escuela primaria. Y pues después mi papá se fue. Me acuerdo que llegó un punto en que mi mamá no trabajaba, tenía mi hermana menor, cuidaba de ella y no teníamos que comer. O sea, estuvimos bien mal. Me acuerdo que mi mamá nos habían cortado la luz. Ya en ese tiempo vivíamos en la ciudad, en Quito. Nos habían cortado la luz, estábamos con velas, el agua. Me acuerdo que los vecinos, íbamos a pedir a los vecinos agua y éramos con velas. No teníamos ni qué cocinar, o sea, mi mamá. ¿Pasaste hambre? Sí, pero yo la tomaba así como a la ligera porque pues estaba adolescente. Claro, no tenías como que la conciencia de la realidad de lo que estaba pasando. Exacto. Mi papá, siempre desde que yo era más niña, él me llevaba de viaje con él. Antes de que se vaya a España, él se dedicaba, es comerciante. Entonces comercializaba repuestos automotrices de vehículos. Y me llevaba con él en los viajes. Entonces yo lo veía como vendía, ventas y así, ¿no? Cuando él se fue, dejó en una bodega mercadería del trabajo de él y él se fue a España. ¿Se fue de la nada? ¿Sí? ¿Un día se levantó y se fue o ya había planeado hablar con ustedes? No, es que pues tenía problemas con mi mamá. Okay. Y se divorciaron y mi papi tomó la decisión y se fue. Chao. Entonces, en vista de las condiciones en las que vivíamos, no sé, fue como que yo dije, algo tengo que hacer, no podemos vivir así. Y yo digo a mi mamá,
voy a vender todo lo que pues, dejó mi papá, no sé a qué precio. Me acuerdo que yo iba y visitaba los locales, entonces empecé a visitar, no sabía hablar. Era una niña, tenía 13 sea, sí sabías años. hablar, solamente que no sabías Expresarme, comunicarme, y no sabía, perdón, sí, tienes razón. No sabía cómo decirle a la gente, cómpreme. Cómo vender algo, cómo vender algo, exacto. Ni tampoco conocía la mercadería de mi papá. Claro. Entonces, tenía que ver con los autos. Sí, tenía Claro. que ver todo accesorios Sí, y sí, repuestos de vehículos. Entonces yo iba a almacenes de vehículos y pues decía, mire, tengo esto, no sé, y me quiere comprar y así se aprovechaban de mí. Decían, sí, y me daban lo que sea y yo les vendía y ya contenta con lo que me den. Todo, claro. Y con ese dinero le daba a mi mamá para que ella cocine. ¿En ese tiempo Para- ya era dólares? No me acuerdo. Claro, Eso, porque yo tenía claro, me acuerdo que como- Ecuador está dolarizado ahorita. ¿no? como 14 años en esa época. O sea que fue muy impactante para ti eso, de tener que transformarte casi en el sostén de tu familia. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, imagínate, estaba mi mamá y mi hermana menor. Y mi hermana nació con un problemita en las piernas. Bien. Entonces pues, necesitaba el cuidado de mi mamá. Y nada más era yo. Tengo un hermano mayor, pero él estaba en el oriente. Y no, en esa época no había celulares como para Sí. comunicarnos. WhatsApp. Ni nada de eso. Entonces, prácticamente era mi mamá, mi hermana menor y yo. tú. Y pues mi papá ya se había ido. Mi papá decía que él estaba durmiendo en los parques en España, que no conseguía trabajo, que le estaba yendo muy mal. Upa. Entonces, o sea, Claro, no era que No papá tenías manda, mucha manda salida, dinero. claro. ¿Y en qué te refugiabas en ese momento para salir más allá de que eras adolescente y por ahí no era que eras tan consciente, pero qué cosas te ayudaban en aquel momento? pues, ¿qué te pueden ayudar a los 14 años? Claro. Ya te digo, yo solamente miraba, o sea, me impactaba tanto las condiciones en las que vivíamos. Mi mamá solo lloraba, mi hermana pequeña, yo recordaba mi papá se fue. ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, no, Claro. ya no estaba estudiando. Entonces, porque no había dinero, o sea. No tenía tiempo tampoco para estudiar. Exacto. tenía que trabajar. Claro. Entonces, una vez que ya terminé de vender todo lo que mi papá había dejado, pues nada más nos quedaba esas calcomanías que pegan en los Sí, carros, claro. Toyota, Chevrolet, claro. esas peguitas, Sí, ¿no? sí, sí. Ya eso era lo que me sobraba. Lo último. Y ya nadie quería comprarme en los almacenes. Ya, no, eso no, o sea, como que no le daban importancia. No me van a creer. A los 14 años yo era una de las chicas vendiendo en los semáforos en Ecuador, en la ciudad. ¿Has visto? Pues Sí, en Latinoamérica claro. se Sí, ven los que chicos que vendían. América venden Latina. dulces, así. Ya poco a poco iba perdiendo la vergüenza y pues dije, la necesidad me llevó a todo eso. Me paraba en los semáforos al lado de otros niños, Claro, adolescentes, que entonces ellos vendían dulces, vendían cualquier otra cosa y yo con los stickers. Me acuerdo que unos me compraban, otros no me compraban. Después me iba a los centros comerciales, a los parqueaderos, a los carros. Estaba esperando que salga la gente del centro comercial para ofrecer. Y miraba, ok, este es un Toyota, y buscaba en el Toyota. Me acuerdo que a 10 centavos, no sé. Sí. Pero todo eso que me pasó, creo que me ha ayudado a llegar donde estoy ahora. Claro. Claro, tienes la fuerza, pues, ¿no? ¿Te pasó Ya algo nada- grave? ¿Algo malo en ese momento? Sí, me pasaron muchas cosas. Una de esas era que habían muchos chicos que se drogaban con cemento de contacto. Sí. Ese es el Eso pasa- pegamento. el pegamento, En ¿no? Perú decimos terocaleros. Sí. Ajá, y pues me incitaban a lo mismo. Y yo pues, yo me mantuve alejada. Hubo un señor adulto de un carro así lujoso, que como todos los carros que paraban en el semáforo, Sí, sí, ¿no? sí. Quería llevarme, decía como que prostituirme, ¿no? Oh, Y, sí. O sea, también pasé por eso. O sea, estar en la calle Duro. a los 14 años, o sea, Imagínate. buscándote la vida no es fácil. Imagínate ahora la gente que está en la calle y pasa por lo mismo, pues, ¿no? Tremendo. Porque te toca a cualquier persona, no sabes quién es quién. Por eso. Sí, y quién. es duro. Y después Eli, digamos, llega a Estados Unidos
y comienzas a trabajar. Yo me acuerdo que tú trabajabas en limpieza, creo. De todo. De todo. Limpiando, cajera. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo fue el momento que dijiste, bueno, ¿a qué edad primero y cómo fue? ¿Me la juego? ¿Voy a New York a cumplir el sueño? Bueno, como les comenté al principio, a mí siempre me gustó Nueva York desde niña y yo siempre estaba renegando de la pobreza. Yo siempre quería mejorar, salir de ahí. Sí. Sí, entonces yo crecí con eso en mi mente. Trabajé desde esa época y después ya conseguí un trabajo en un centro comercial de medio tiempo. Pude terminar mis estudios secundarios, claro, pero ya por mis propios medios. Ya trabajaba y estudiaba desde los 14 años. Me fui de la casa después porque yo ya me sentía independiente, la generadora del dinero, y mi mamá decía, no te doy permiso. Y yo, me voy. Estás proveyendo. Claro, era ella la exacto, pues entonces, no, sí, o sea, tuve una adolescencia dura. Claro. Lo cual me hizo madurar más rápido. Pronto. Sí, luego entré, pues, incursioné en el mundo de los seguros, después de haberme graduado de bachiller en Ecuador, en Quito. Ya. Encontré un trabajo en una aseguradora. Sí, en una aseguradora de autos. Entonces empecé ahí trabajando en el archivo, pasando los cafés, luego fui recepcionista, luego fui ejecutiva de cuenta y así fui haciendo una carrera. Sí, es una carrera linda. Aparte. Sí, estudié seguros, pero ya después ya yo tenía trabajo, pues ya estudié seguros y pues pude ir escalando ya en esa industria. Así que estuve trabajando como 8 años en seguros, toda mi vida en Ecuador, 8 años hasta cuando me vine acá. ¿Cómo fue el momento? Porque te iba muy bien, tú nos has contado en cada uno de los videos que te iba muy bien. ¿Y cómo fue ese salto de decir, bueno, no, quiero un poco más o quiero otra vida? ¿Cómo fue? Pues yo no me sentía bien en Ecuador. Claro. O sea, yo tenía mi dinero, ganaba bien, estaba independiente. ¿Tenías auto ya? Tenía mi auto, viajaba, me daba mis lujos en lo que se cabe dentro de Ecuador, pero algo me faltaba y yo no había descartado mi sueño por Nueva York. Nunca. Yo pedía la visa porque yo pues ya tenía trabajo, tenía dinero, tenía todo y decía, bueno, voy a ir a Nueva York. Me negaban la visa, me negaban la visa. Y te la niegan así sin sentido. ¿Pero por qué aparte? Bueno, la primera vez que me negaron era porque yo había conocido a un chico por internet que vivía aquí en Nueva York y nos hicimos novios por internet. Un cibergalán. Ajá, un cibergalán. Hay tantos cibergalanes. Tanta mentira a veces. Sí. No. Este era verdadero. No digo en este caso. No digo en este caso, pero hay mucha... A mí me ha pasado. Me han estafado con el criptomoneda, caí no sé, en el amor del todo. Pero bueno. Pero no tiene buena experiencia, Ronnie, con creo que todos pasamos por eso. Con los cibergalantes. Bueno, pero este era un verdadero y ahí fuiste a pedir la visa para ver irte. Sí. Bueno, yo ya estaba con esto de que quiero ir a Nueva York, ¿no? Y me inscribí en una página y pues estaba conociendo gente de Nueva York. Y este chico es de Ecuador, pero ha sabido vivir aquí. Porque yo en los filtros puse Nueva York. Quería ir. Está bien, Eri. País. Está bien, está perfecto. Nueva York puso Brooklyn. Yo sabía lo que quería. Entonces... Buen objetivo. Esa es más fácil. Nos conocimos. Él fue a Ecuador a conocerme en persona porque ya nos habíamos conocido un buen tiempo por internet, como más de un año. Y ese tiempo no habían cámaras, ¿no? O sea, ¿cómo era todo mensajito, fotito? No, había Skype. Yo me acuerdo que en esa época yo hablaba con él por Hi-Fi. Hi-Fi, como que era como tipo Facebook. Sí. Y después Skype. Fotolog. El Fotolog. El Hi-Fi era chévere. El problema de Hi-Fi es que no tenía... Claro, ¿cómo era? No me acuerdo. El truco de Hi-Fi era que tú podías que envió tu perfil. Entonces tú decías, mira, este está en mi perfil. Eso estaba bueno igual. Pero Facebook le ganó con el tema de las relaciones.
Que ahí tú podías poner con quién estabas relacionado. Entonces ese fue el chisme del momento. Pero Qué seguíamos lindo. con él. Entonces ya hablaban por Hi-Fi, estabas ya... Ya habías Por avanzado. Skype también hacíamos videollamadas. O sea, un año de todo eso. No, más de un Ah. año, como más de un año y medio, casi 2 años que hablábamos y hablábamos por teléfono, y por internet. Era todo así... Era todo por digital. Nunca se vieron no. en 2 años. No, y lo chistoso, por eso yo creo mucho en las energías y que tú manifiestas las cosas, porque él, pues, a pesar de que nació en Ecuador, cuando fue niño a los 5 o 6 años, sus papás lo trajeron para acá y nunca volvió a Ecuador. Toda su familia está acá. Entonces, él ya adulto tenía esa idea de visitar su país, ¿no? Claro. Conocer. Y ha estado buscando en la misma página chicas en Ecuador. En Ecuador. Para Tú en New conseguir- York y él en Ecuador. Ajá, y nos encontramos. Match ahí. Ajá, Una entonces, suerte. El loco buscaba... Ya está, justo. Tremendo, ¿eh? bueno, la cuestión es que él fue a Ecuador. Nos vimos en persona, o sea, me fue a Era igual conocer. que en persona, todo igual. Sí, entonces era el momento decisivo de que, porque por internet todo estaba bien. Claro, ¿qué Claro, pasó? el tema Se de verse rompió la cara, ilusión, dormir juntos, verse la cara, ilusión, todo. Porque ya tenían que, Ya pues... teníamos un buen tiempo. sellar la relación ya. Hay que ver qué hacían. Ajá, entonces sí, nos flechamos, o sea, nos flechamos. Ah, siguió entonces. Mira, con él yo estuve como 7 años. Upa. O sea, que fue un... O sea, 7 años, más los 2 años en No, no internet. incluido con lo de que Con lo nos de internet, conocimos. con lo de internet, claro. Desde que empecé con él, estuve como 7 años con él, entre que todo. terminábamos, volvíamos, O terminábamos. sea, que él te fue a ver y ahí que flechazo y... Flechazo, él se quedó 15 días, nos fuimos a pasear por Todo. la playa, como una luna de miel. Hermoso. Opa. Hermosísimo. Y pues luego él ya tenía que regresar porque solo Claro. estaba de vacaciones de su trabajo. Y es como que él encendió esa llama de que quiero irme ya a Nueva York. Entonces, peor dice, tú todavía. tienes que venir. Y yo nunca había pedido visa. Entonces, él me asesoró, pero me asesoró mal. Oh, Me dice, mira, bueno. pide la visa, esta es mi Pero ese es un buen dirección. ejemplo para la gente. No preguntarle a alguien que no sepa, sino a un abogado, a alguien que conozca las Exacto. leyes. Y nunca tienes que decir que vas a verle a tu novio o a tu Sí. novia. Buen Piensa dato. que te vas a quedar. Sí. Entonces, cuando me presenté a la visa por primera vez, te preguntan, ¿a dónde va? Oh. ¿Por qué va? Ah, es que mi novio vive No. en Nueva Y York. Cibergalán. Que no lo he visto una vez. Que no lo vi nada claro, todo mal. Y que encima le iba a pagar para casa, viste todo, le había contado todo mal. y Lo estaba. conocí en Latin Chat. Claro. No, ¿Cuál es no. su usuario? Julito998. ¿Y qué vas a ver? No, es mi novio. No, No, claro. Él ahí en minutos dijeron directamente nada. patinaste. ahí. Claro, Patina, ahí estuviste mal. Bye. O sea,